Bien, como les dijimos, aquí estamos con el sociólogo Ramón Tejada Holguín. Y bueno, sería interesante ver cómo está el mercado político, el mercado electoral, la situación nacional, a partir de algunos datos nuevos que tiene esta realidad, esta coyuntura, puesto que definido ya el candidato del PRD, que lo es Miguel Vargas, eso es algo que está zanjado ahí prácticamente. Faltarían quizás las candidaturas municipales, etcétera, ¿no? Bueno, que ya eso es un poquito más complicado. Ya es un poco más complicado, pero por lo menos hay cierta claridad, al parecer, por ahí. Y también está definida un poco, o por lo menos más definida ya la situación del PRM, que es la otra versión del PRD, ¿no? El PRM, que definió ya su candidatura en ese señor Luis Abinader, alrededor del cual también están ocurriendo algunos movimientos, ¿no? De carácter adhesión, ¿no? Hablamos de adhesiones a ese proyecto, incluso de algunos izquierdistas que uno creía que eran izquierdistas, ¿no? O que, ¿verdad? Pero bueno, que ya están ahí, están buscando su espacio ahí también, y quedaría por lo tanto un tercer elemento, que es Partido de la Liberación Dominicana, que es sin duda el partido mayoritario ahora mismo y que está en un punto de definición de esa candidatura, de su candidatura. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se plantea a ustedes los estudiosos de estos fenómenos? Lo primero es que efectivamente el panorama político de cara al proceso electoral ya está teniendo una definición importante en la cual solamente falta el Partido de la Liberación Dominicana por decidir cuáles serán sus candidatos. Para alguna gente puede entender que el tiempo todavía queda, como dicen, queda más tiempo que longaniza, etcétera, pero no es tan así porque precisamente, como tú acabas de decir, no basta con elegir las candidaturas a presidente y vicepresidente. Las que han elegido son las presidenciales, que son las más importantes, sino que hay que elegir sindicatura, alcaldías se llaman ahora. Sí. Hay que elegir diputados, senadores, que siempre es un proceso sumamente largo y tedioso en los partidos, sobre todo en un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, que es ahora mismo el partido más grande de la República Dominicana, tanto en términos de militancia como de intención de voto. Y bueno, la conformación de la boleta completa, vamos a llamarle así, tanto presidencial como congresional, municipal, está sujeta obviamente a una decisión necesaria sobre quiénes tienen la probabilidad de participar en las internas del PLD, porque eso es lo que se está discutiendo con el tema de reelección. Ahora bien, la definición de, sobre todo la candidatura del PRM, está obligando al Partido de la Liberación Dominicana a que tome una decisión, y además de que tome una decisión, que sea una decisión sumamente sabia, porque el PRM sale fortalecido de este proceso electoral. Sale fortalecido en el sentido de que hubo una convención, mucha gente esperara que ocurriera algo en la tradición del Partido Revolucionario Dominicano, que las convenciones no pasaban sin trauma. Sin embargo, esta convención pasó sin trauma y eligió una figura que, si bien tiene muchos puntos discutibles, que no ha tenido una experiencia propiamente de Estado, en sus primeras declaraciones ha hecho algunas que han sido cuestionables, como por ejemplo decir que en el caso de Bahía de las Águilas la va a declarar de utilidad pública, una barbaridad, cuando declarar de utilidad pública es reconocerle a los otros la propiedad, pero de todas maneras ha salido fortalecido frente a la gente y ha estado ya haciendo los amarres y estableciendo algunos elementos compactos.
en un contexto en donde la mayoría de las encuestas que se han realizado, algunas publicadas y otras no, evidencian la debilidad de algunas de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, el Leonel Fernández se encuentra en este momento, que sería el que mucha gente ve como el potencial candidato, quizá en su peor momento. En cuanto a la percepción de las personas, ahí se circuló una encuesta que se dijo que mandaron a hacer un empresario, donde decía que la percepción de la gente era que el comportamiento de Leonel Fernández en cuanto al debate interno en el comité político, por lo menos la percepción de más de la mitad de las personas, era que había tenido un comportamiento negativo en términos políticos. Y en términos... Me imagino que en esa percepción tiene que ver el contraste con lo que pasó en el PRM. Fue una convención que pasó más o menos sin trauma, y una aceptación de que, bueno, está todo claro. Correcto, y además de eso, tomando en cuenta que la tradición dentro del Partido de la Liberación Dominicana había sido distinta a lo que ha ocurrido. O sea, era una tradición en la cual, aunque para el público se viera como una decisión de consenso, en la realidad muchas veces eran decisiones mayoritarias por el respeto al centralismo democrático y es porque al grupo que su propuesta no había logrado ser aprobada, pues se mantenía respetando las reglas del juego. Y había esa capacidad de diálogo que se espera que no se pierda. Entonces, dices que ha bajado el doctor Fernández. Sí, está, quizá está en su peor momento. A un elemento tal que en algunas encuestas el candidato del PRM, cuando se miden como candidatos, no cuando se miden como partido, pues le gana en primera vuelta a Leonel Fernández. Incluso el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene alrededor de un 66% como partido de los votos, cuando se ve por candidato, apenas el 44% de la gente que dice que votaría por el PLD, votaría efectivamente por Fernández. Entonces, está en un punto bastante bajo, que es el otro candidato. Y los demás candidatos no han logrado la gente dice, prender en las masas con una candidatura fuerte que se observe como opción de poder. Lo que quiere decir que el candidato más fuerte y con mayores probabilidades dentro del Partido de la Liberación Dominicana es precisamente el presidente Danilo Medina, lo cual evidencia la necesidad de el aspecto que se encuentra ahora mismo en el debate interno dentro del PLD sea resuelto lo más pronto posible, como dice, que es el elemento de si se posibilita, si el conjunto de legisladores del PLD va o no a ser disciplinado y respetar lo dicho por el comité político para propiciar la reforma de la Constitución que permita la repostulación del presidente Danilo Medina. Particularmente yo no esperaba un mal ejemplo en personas que uno le asigna un determinado comportamiento o espera un determinado comportamiento de ellos y una capacidad mayor que el común para analizar los fenómenos de la realidad. Lo digo a propósito de que hay una tendencia en lo que se refiere ahora a la coyuntura dentro del mismo PLD, puesto que PRM y PRD son prácticamente entidades que han resuelto su problema por el momento, ¿no? Les faltaría todavía definir las candidaturas regionales, congresionales, alcaldías, que tienen su engorro, ¿eh? Tienen su engorro, esa es una elección que tiene su engorro indudablemente, o sea, tendrán que definir eso en unos términos también exitosos, tendrán mucho que ver, pero quien realmente tiene ahora por delante la situación más difícil es el PLD, porque no ha logrado definir una cuestión tan fundamental para este partido como lo es
de la repostulación que se está planteando y el fenómeno de si puede haber repostulación después de agotar el primer periodo. Alguna gente que entiendo debía tener otra percepción de los asuntos, lo que llama es a un entendimiento, a una reunión entre dos personas, habiendo ya pasado un periodo de votación dentro de la institución como tal. Esto indudablemente retrotrae los procesos políticos, la capacidad y sobre todo lo que más me preocupa es que lleva a la gente otra vez a niveles que creíamos superados en el análisis de los fenómenos y de la cuestión política, pero indudablemente que la cuestión humana está presente en todo. Exactamente. Y bueno, y uno, decía un poeta británico, Yeats, que uno no sabe cómo reaccionarán hombres y mujeres. Y ese es, yo creo que el elemento principal. Lo que sí es clarísimo, que lo que ocurra a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y esto podría parecer para alguna gente algo de que, bueno, pero eso es muy normal, va a determinar grandemente los liderazgos de los próximos 20 años. Y no es que estamos hablando de, no, es que estamos en un punto en donde se va a definir efectivamente el futuro político de Leonel Fernández y de Danilo Medina, para que estemos claros. Porque el comportamiento de ambos y la forma en que la gente lo perciba en este contexto va a ser difícil que posteriormente, si hay una percepción negativa de uno u otro, se pueda recuperar en el mediano plazo. Y yo creo que en ese sentido, si el expresidente Leonel Fernández, presidente del partido, está perdiendo la batalla frente a la gente, frente a la opinión pública. Porque se ha querido vender que se trata de un tema de si se reelige o no se reelige, de si se establece o no se establece la reelección. Y es bueno que estemos claros. Para la gente, y eso basta verlo en las encuestas, en la gente cómo se ha consultado, etcétera, el tema de una reelección, de que un presidente pueda reelegirse una vez y nunca más, se ha comprobado que es el sistema que la gente acepta. Es decir, ahí no hay discusión, por más que quieran analistas, políticos y gente decir, no, la gente en República Dominicana desde hace mucho tiempo tiene en su, digamos, ADN político la idea de que lo mejor que puede, el mejor sistema es el sistema de que haya la posibilidad de una reelección y después nunca más. O sea, que usted se repostule y el pueblo, si usted lo hizo bien o lo hizo mal, lo lleve y nunca más. Ese tema no está en discusión. La Constitución dice que se puede cambiar y tiene un mecanismo cómo cambiarse. Así que eso tampoco es un problema. Y la gente lo percibe así, excepto cuando se meten los argumentos entre los abogados para establecer, etcétera. Y se ha querido manejar esta discusión como una discusión de abogados, ¿no? Frente a esto. Sí. Pero todos esos mecanismos están claros. No es verdad que es una discusión ni jurídica, principalmente, ni tampoco del sistema. Lo que realmente está en juego y lo que realmente deberían estar viendo los líderes es que lo que se está debatiendo es estilos de liderazgo y estilos y forma de gobierno. No se está debatiendo la reelección como principio general. Se está debatiendo si al presidente Danilo Medina, con un nivel de aceptación como el que tiene y como el que la gente le ha asignado de aceptación de sus políticas públicas, con esta visión que tiene de que las políticas públicas deben estar a favor de la gente, si a ese presidente se le permite un segundo periodo constitucional, se le permite que él opte, porque puede perder, claro, no hay ningún problema, pero se le permite que él opte a ese segundo periodo constitucional, tomando en cuenta que la gente siempre en República Dominicana, cada vez que se le consulta, dice debe haber la posibilidad de una reelección. Ese es el debate real entre sí, ese tipo de liderazgo y un liderazgo que quiere regresar, que definitivamente no ha logrado y no logró crear una base social grande entre la gente, entre la ciudadanía, en el pueblo.
Si es o queremos políticas públicas que digan lo importante es que la política vayan a favor de la gente, a favor de los más vulnerables, no de que la gente sea para la política, sino la política para la gente, o regresar a un estilo de liderazgo más distante, más separado de la gente y más con una visión, digamos, técnica neoliberal que no le dio beneficio a la República Dominicana. Ese es el gran debate. Y ese es lo que, y la gente lo entiende así, y por eso cuando lo consultan, ahí se ven cuál es el liderazgo que tiene más aceptación, que es el de Danilo Medina, y cuál es el liderazgo que va en picada. Que además es aberrante que no se pretenda discutir si Leonel Fernández tiene derecho a una cuarta posibilidad de gobernar, y sin embargo se discuta si a Danilo Medina tiene derecho a una segunda posibilidad o a una continuidad de un liderazgo que además está muy claro y de una acción de gobierno que bueno, ha derribado muchos mitos también en la República Dominicana y ha servido para mucho. Así es, y tú lo ves en los periódicos tradicionalmente, mira lo que ha sido Promesa Cal, el impacto que ha tenido, el 911, el tema de la educación, el tema del estímulo a la agricultura, a la cooperativa, a la asociatividad. Sí, es decir, no es un impacto mediático que se ha tenido, no es un impacto basado en propaganda. En propaganda no, es en hechos concretos. Y fíjate, nunca ningún presidente había tenido en República Dominicana, por lo menos, y yo me atrevería a decir que gran parte de América Latina, por no ser toda América Latina, nunca había mantenido un promedio de alrededor de 85% de aceptación durante 3 años. Durante 3 años, sí, porque ya va para 3 años. Bien, tocayo, hemos llegado al final de esta sesión con Ramón Tejada Holguín, pero quédese ahí porque ahora la reflexión continúa en Ecomundo con Lucas Vicens, economista. Quédese ahí.